partido me ha encargado una breve exposición sobre los antecedentes de esta reforma constitucional perpetrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Yo uno, en este momento, en este acto, junto con mi condición de ex-secretario, ex-coordinador, la profesión de historiador. Yo escogí la profesión de historiador porque yo quería saber lo que pasaba en mi país. Y aquel pueblo que no sabe historia o que no quiere saberla, se equivoca una y otra vez. Todo lo que está pasando hoy en España está escrito en el pasado, como yo voy a demostrar. Seguramente que si ahora volviésemos 20 años hacia atrás, nada más que 20 años, y yo os dijera, fijaros cómo está el paro, el despido es prácticamente libre, han constitucionalizado el déficit, la corrupción es tremenda, se van a cargar y se están cargando los convenios colectivos, seguramente que presos de la rabia me hubieses ahorcado en cualquier árbol. Pues ya está aquí, ya está aquí. Esto lo hemos ido tragando en 20 y tantos años. Esto no ha aparecido de la noche a la mañana, el pacto entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. No, esto hunde sus raíces ante el silencio de muchos, la complicidad de otros y la heroicidad de unos pocos. Hagamos historia. Lo que pretenden, sencillamente, es que de aquí a unos años la Constitución impida que el Estado se pueda endeudar, pasar un límite para hacer escuela u otra cosa. Pero con ser grave, han metido la bomba en algo que la gente todavía no ha caído. Porque eso que he dicho antes va a pasar de aquí a 9 años. Pero en el mismo momento que la Constitución se apruebe en esta semana, en ese mismo momento, aunque no haya para escuelas, aunque no haya para hospitales, lo primero es pagar la deuda. Y cuando digo deuda, hablamos de deuda y mercados, vamos a dar nombres. Los que nos tienen cogidos con la deuda se llaman Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Se llama Francisco González, presidente del Banco de Bilbao, Vizcaya. Miguel Ángel Ordóñez, gobernador del Banco de España. Y estos son los que mandan. Y después están sus capataces llamados Rajoy, Zapatero, Merkel, Sarkozy, Berlusconi. Cuando hablamos del poder, hablo del poder económico de quien manda. Y a ese poder no hay que hablarle de mercados, nombres. Y cito dos, los dos más importantes banqueros de España, que cobrarán ellos antes, junto con los bancos alemanes, franceses y holandeses, que las escuelas o los hospitales. Esto es lo que se va a aprobar ya. ¿Pero por qué ha sido esto posible? Pues ha sido posible porque lo hemos, digamos, metámonos todos, sálvese el que pueda, lo hemos estado consintiendo. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento a una serie de personas, a todas las direcciones de Izquierda Unida, pero quiero dar los nombres de unos compañeros. A Salvador Llobet, a Martín Seco, a Pedro Montes, a Jesús Albarracín, a Joaquín Arriola, a Luis Miguel Seseña, a Manuel Martín, a Luis Bosch, a Alberto Cillán, a Adolfo Mansilla, a Javier Navascués, a Ramón Franquesa, a Toni Domenech y un largo etcétera de economistas que fueron los que, trabajando con nosotros, crearon la base de nuestra oposición al Tratado de Maastricht. Ahí está el origen, en el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que impuso el déficit un 3%. Tratado de Maastricht que arrojó a la clase trabajadora. Es verdad que con el permiso de muchos sindicatos que se creyeron el cuento chino de la construcción europea de los mercaderes. La verdad vaya por delante. Ahora bien, ¿qué tenían
aquellos compañeros economistas, de los cuales he citado 8 o 10 nombres, y aquellos compañeros diputados y dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, para decirle no a Maastricht, el origen de lo que hay? Pues que se estudiaba, se leía. El Círculo de Empresarios de Madrid publicaba trimestralmente un informe, y lo leíamos. Vamos a escuchar lo que decía la derecha hace 18 años. El Círculo de Empresarios escribe en ministros, exministros y economías conservadores. Constitucionalizar el déficit es el único camino para poder cortar el gasto público. En el año 1992. Maastricht, convertido en reforma constitucional, tiene una trascendencia enorme. Nos va a obligar a apartarnos de conducta disparatada, va a premiar políticas económicas razonables y a castigar políticas económicas absurdas, las nuestras, incluso con una dureza que no percibimos. Con estas restricciones, las del Pacto de Estabilidad, realmente estamos en un proceso de constitucionalización. Aquellos economistas y aquellos ministros de derecha ya decían que el Tratado de Maastricht era una reforma constitucional encubierta. ¿Puedo seguir? Decían cosas como esta: el sistema de seguridad social no debe ser demasiado generoso, porque la Constitución, económicamente hablando, es un disparate. O decía el presidente del Bundesbank alemán, Hans-Dieter Mayer: los políticos deben saber que tienen que obedecer lo que digan los mercados. Ya están aquí, de rodillas a sus pies, como perros lacayunos, obedeciendo las órdenes que les dan esos bancos. Pero atención, a los que creímos que el Pacto de Toledo era algo muy importante. Y así, en un largo etcétera, aquellos hombres de la derecha económica empezaron a decir lo que era Maastricht y lo que querían hacer. Y esto lo aplicaron los de la derecha gobernante y también lo aplicaron los del PSOE. Pero ellos lo decían claramente. Y sin embargo la canción era Europa, 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 un discurso vago, sin sentido, un discurso del disparate, del retroceso de los trabajadores. Pues bien, hemos llegado. Pero es más, en aquella época, otros economistas plantearon, a través de una teoría llamada de la OCA, de zonas monetarias óptimas, que no se podía construir una moneda única mientras que la Unión Europea no tuviese un presupuesto que fuese el 10% de su Producto Interior Bruto. Ahora no llega al 1%. Que no podía haber una moneda común sin una política fiscal común, que no podía haber una moneda única sin libre circulación de capitales, mercancías, esto sí es cierto, pero también de trabajadores, esto ya no es cierto. Y también que tenía que haber, las economías tenían que ser similares o coordinadas. No se ha cumplido. Lo advirtieron, y los europeístas de salón y de flor de estufa, diciendo que esta era la Europa que había que hacer. Y este partido, Izquierda Unida, sabiendo que tenían los documentos, hoy pueden decir con dolor, llevábamos razón. Pero no lo decimos para que nos aplaudáis, sino al final de mis palabras hay una moraleja. Porque, en definitiva, lo que los tiempos nos traen es una constatación dolorosa. Hemos perdido